Muy buenos días, compañeros y compañeros. Ingeniero, mi nombre es Mario Roberto Acosta, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, con cuenta 2017-100-5310. En esta ocasión, en la clase de turbomáquinas, se nos asignó que a través de una IA generar una presentación para dar lugar a una explicación del tema de las turbinas Kaplan, los principios y ecuaciones de Euler. Las turbinas Kaplan son una forma común de una turbina hidráulica, utilizada en plantas de generación de energía. Estas turbinas son conocidas por su eficiencia en una amplia gama de caudales y su capacidad para adaptarse a diferentes cargas. En esta presentación exploraremos los principios de funcionamiento de las turbinas Kaplan y sus diversas aplicaciones en la ingeniería electromecánica. Como podemos observar, aquí tenemos el ejemplo de un rodete semiaxial. Ya hablaremos acerca de los rodetes y su clasificación en las turbinas Kaplan. Las turbinas Kaplan funcionan según el principio de la acción y reacción. El agua fluye a través de un distribuidor hacia los álabes ajustables del rodete. Estos álabes pueden rotar para adaptarse a diferentes condiciones de carga y regular el flujo de agua del rodete. Al pasar por los álabes del rodete, el agua transfiere su energía cinética al rotor, lo que transforma en energía mecánica de rotación a través de un eje, y este, a través de un generador, transmite lo que es la corriente eléctrica. Una turbina Kaplan está compuesta de los elementos de un generador, un estator, un rotor, el eje de la turbina, las puertas, un distribuidor más conocido como el distribuidor Fink, que es el que regula la entrada de agua hacia los álabes de la turbina. Esto en base a qué cantidad de agua tenemos disponible en nuestro embalse. Cabe recordar que las turbinas Kaplan funcionan bajo el principio de grandes volúmenes de agua y alturas de esta misma no muy pronunciadas. También tenemos que dentro de las partes más importantes de una turbina Kaplan está lo que es el rodete. El rodete, también llamado impulsor, es la parte móvil de la bomba que se encarga de aumentar energía cinética del flujo. Cabe recalcar que nosotros poseemos rodetes en turbinas y en bombas. En este caso en específico explicaremos cómo es el funcionamiento de un rodete en una turbina Kaplan. El diseño del rodete determinará el rendimiento de una turbina. Un rodete que funcione correctamente optimiza el caudal y maximiza el rendimiento. Hay tres tipos de rodetes. Hay rodetes abiertos, semiabiertos y cerrados. Los abiertos, los álabes están libres en ambos lados. Se suelen utilizar en turbinas más pequeñas y económicas y en turbinas que manipulan sólidos en suspensión. Los semiabiertos, en estos rodetes, los álabes están libres en un lado y cerrados en otro. Ofrecen un mayor rendimiento que los impulsores abiertos y pueden utilizarse en turbinas de diámetro medio. Y los cerrados, los álabes están situados entre los dos discos en una sola pieza de fundición y se utilizan en altos rendimientos. Las turbinas con impulsores cerrados son las más utilizadas para manejar líquidos sin partículas en suspensión. Cabe recalcar que la correcta parametrización y modelado es muy importante, puesto que aceptar cambios en los ángulos de salida y entrada del rodete y el número de álabes habrán cambios significativos en el rendimiento. Más adelante en esta presentación indicaremos cómo la trayectoria de la molécula del agua al impactar en el álabe de la turbina tiene consecuencias en lo que es la eficiencia de la misma turbomáquina, ya que con simples cambios en la parametrización, las cotas se reajustan para evitar dichos requerimientos. Cabe recalcar que el principio de este video es interpretar la ecuación de Euler y cómo ésta se comporta en una turbina Kaplan. La ecuación de Euler describe de manera precisa el comportamiento de las turbomáquinas. También es conocida como la ecuación fundamental de las turbomáquinas, propuesta por Leonhard Euler en 1767.
También de esto se obtiene el TAR, lo que es el teorema de arrastre de las turbomáquinas. Una componente de una turbina Kaplan, como lo hemos priorizado en la presentación anterior, está el rotor o rodete, el distribuidor, los aleves guía y el eje. El eje transmite la energía mecánica del rodete a un generador para la generación de energía eléctrica. Los álabes guía o distribuidor Fink dirigen el agua hacia los álabes del rodete de manera óptima para maximizar la eficiencia. El distribuidor regula el flujo del agua hacia el rodete y el rotor es la parte giratoria de la turbina donde se encuentran los álabes que transforman la energía hidráulica en energía mecánica de rotación. La eficiencia y el rendimiento en las turbinas Kaplan. La eficiencia de una turbina Kaplan se mide mediante el rendimiento hidráulico y el rendimiento mecánico. Puesto en clase, nosotros determinamos cómo determinar, valga la redundancia, el rendimiento hidráulico y el rendimiento mecánico. El rendimiento hidráulico se refiere a la capacidad de la turbina para convertir la energía hidráulica disponible en energía mecánica. El rendimiento mecánico, por otro lado, es la eficiencia con la que el rotor convierte la energía mecánica en energía eléctrica utilizable. Mejorar la eficiencia de una turbina Kaplan implica optimizar el diseño de los álabes y la geometría del distribuidor. Como podemos observar en la imagen, poseemos un ejemplo de una turbina Kaplan con un rodete semiaxial. Más adelante, cuando tengamos eh, puesta la imagen de los ángulos de ataque de los vectores de velocidad U1, C1 y W1 en el ala de la turbina Kaplan, miraremos cómo se comportan estos de una manera semiaxial o axial, una vez conformados los triángulos de velocidades de la respectiva turbina. La ecuación de Euler y el modelo matemático. La ecuación de Euler es una herramienta fundamental en el análisis de las turbinas Kaplan. Esta establece una ecuación entre la velocidad tangencial del fluido y la velocidad angular del rodete y el caudal a través de la turbina. El modelo matemático basado en la ecuación de Euler permite estimar el rendimiento de la turbina y optimizar su diseño. Nosotros tenemos que la ecuación de Euler para una turbina Kaplan se expresa de la siguiente manera, donde U es igual a C1 por Q por H elevado a la 3 cuartos por N elevado a la menos 5 cuartos. U es la velocidad tangencial del fluido del rodete, C1 es una constante dependiente del diseño de la turbina, Q es el caudal, H es la altura y N es la velocidad. En las turbinas Kaplan y en todo elemento que conforme una turbomáquina, nosotros siempre tenemos implícitas ciertas variables, como lo es un radio, una velocidad de entrada, una velocidad de salida, una velocidad tangencial y una velocidad radial. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el TAR queda tal que el TAR es el teorema de arrastre de Reynolds, que la sumatoria del momento es igual a la sumatoria de la salida por P, que significa densidad del elemento o del flujo, en este caso agua, que lo definimos como 9.81 kilonewton por caudal por R por C, donde R significa un radio dado y C es la constante de la velocidad, menos la sumatoria del flujo en la entrada por P, que significa la densidad, por caudal, por los vectores RC. Eso es igual al momento, eso es igual a la densidad por caudal, por R2 por C2, menos P por Q por R1 por C1. Simplificando esto, nos da que R por C1 es igual a R1 por C1 por el coseno de alfa 1. Eso nos da que R es igual a R por C1 por C1U. ¿Por qué obtenemos C1U? Porque recordando que U es igual a R por C1, donde R es el radio y C es la velocidad. Y estos mismos son, son geométricamente compatibles en el momento de formar nuestro triángulo de velocidad.
Cuando tenemos la ecuación anterior y multiplicamos en ambas partes por la velocidad angular, obtenemos que el momento por la velocidad angular es igual a P por Q por R2 por W, en donde W es la velocidad angular, Q el caudal, P la densidad del fluido y C2U es la velocidad meridional en el triángulo de salida, menos P por Q por R1 por W por C1U. Esto es igual a P, en donde nos establece que P es igual a P por Q por U2 por C2U menos P por Q por U1 por C1. ¿Qué obtenemos aquí? Aquí obtenemos la igualdad en donde la densidad por la gravedad por el caudal por la altura total es igual a la ecuación de la densidad por el caudal por O1 por C1U menos P por Q por U2 por C2U. Esto nos da que la ecuación de Euler es igual a U1 por C1U por U2 por C2U entre la gravedad, donde CU1 es la relación entre R por W por C1U menos U2 por C2U. Recordar que la ecuación de Euler establece el intercambio de energía entre el rodete y el fluido en una turbina hidráulica debido a la variación de la cantidad del momento cinético, establece la altura ideal de elevación del fluido que la máquina puede conseguir, dependiendo esta de la velocidad de rotación de la máquina y el diseño del rodete del flujo en el interior del rodete. Para agilizar el cálculo y ayudar a la comprensión de lo que ocurre dentro de una turbina Kaplan, se va a presentar el concepto del triángulo de velocidades. Como podemos observar, tenemos el triángulo a la entrada, el triángulo de la entrada y el concepto de triángulo de velocidades. Nosotros tenemos un triángulo a la entrada y un triángulo a la salida. Como podemos observar, la molécula C1 impacta lo que es la punta del ala de la turbina Kaplan, acompañado de C1U y U1, donde C1 es la velocidad absoluta del fluido, U es la velocidad tangencial del fluido y W es la velocidad relativa del fluido. Tenemos la componente de la velocidad meridional, que es C1M, acompañado de los ángulos al interior del triángulo alfa 1 y beta 1. En el triángulo de salida nosotros tenemos la componente de velocidad del fluido C2, la componente tangencial del fluido U2 y tenemos la igualdad C2U y C1U. ¿Por qué establecemos esta igualdad? Porque en este momento de impacto de la molécula, la velocidad es completamente axial. Entonces, nosotros establecemos que C2U es igual a C1U. Este triángulo también está compuesto de los ángulos beta 2 y alfa 2. Las aplicaciones de las turbinas Kaplan. Las turbinas Kaplan tienen diversas aplicaciones en ingeniería electromecánica. Las plantas hidroeléctricas, las turbinas Kaplan son ampliamente utilizadas para generar electricidad a partir del flujo de agua en los ríos y presas. También poseemos lo que es la energía renovable. Estas turbinas se desempeñan un papel importante en la producción de energía renovable y contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También poseemos lo que es el control de inundaciones. Las turbinas Kaplan también se utilizan en el sistema de control de inundaciones para regular el nivel en los ríos y evitar desbordamientos. En el país poseemos lo que es nuestra central hidroeléctrica en el departamento del Ancho, lo que es Patuca 3, donde poseemos turbinas Kaplan. Como ustedes pueden observar, eh, yo le pedí a ChatGPT y le dije que me actuara bajo los lineamientos de un profesional en ingeniería electromecánica y me realizara un código en látex de la temática de las turbinas Kaplan. Entonces, yo le hago la formulación de la pregunta a la IA me dio su respuesta positiva y me generó un código en látex.
Como ustedes pueden observar en el código, la IA, como yo le pido que me realice una presentación, me la divide en etapas, como es la introducción, los principios de funcionamiento, los componentes de la turbina Kaplan, la eficiencia y rendimiento, aplicaciones y ventajas, y las conclusiones. Entonces, nosotros utilizando las diversas herramientas que posee el Internet, utilizamos la aplicación Overleaf. Como ustedes pueden observar, compañeros e ingenieros, eh, al inicio, la IA me da un código en LaTeX, yo lo copio en lo que es este editor, pero la IA me da una presentación bastante pobre, pero con información concisa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Nosotros realizamos los mejoramientos de esta presentación a través de la agregación de un tema, como cambiarle lo que son los colores a las diapositivas, también lo que es el agregamiento de las imágenes a través del código Begin y Ender Center, y también Begin Include Graphics. Como ustedes pueden observar, ahí le pido a la IA que me genere esa imagen. También los principios y funcionamientos de la turbina Kaplan. También lo que son los componentes de una turbina hidráulica, la eficiencia del rendimiento. La IA solo me daba lo que son las primeras diapositivas, que son generadas por el código ChatGPT. Entonces, como el objetivo de la tarea era demostrar la ecuación de Euler y su modelo matemático, yo se lo tuve que agregar al código. Como a veces cuando nosotros le solicitamos un modelo matemático a la IA, ella lo da de manera bastante abstracta, entonces nosotros lo que hacemos es recurrir a un paper en, en látex, en donde nosotros escribamos todo lo que nosotros querramos, y desarrollemos acerca de nuestro supuesto modelado matemático, y luego se lo insertamos a Overleaf para que luego se lo traslade a nuestra presentación a través del recompilado del código. Como ustedes pueden observar, en cuenta las consideraciones del TAR, que es el teorema de arrastre de Reynolds, y luego nos da lo que es nuestra ecuación de Euler. Como